Ahí, ¿qué tal? Cuando tenemos los pero no ¿cómo que la blanco? Y ya sea como una idea más martiniana de eso, la receta de Muy bien, pues vamos a ver. Como dije, hice una presentación de PowerPoint, normalmente no suelo hacerla, pero lo que voy a presentar, el tema de la conservación y la aplicación, es bastante técnico, hay muchos puntos que tienen cierta dificultad, más se trata. Entonces me parece que al final un PowerPoint puede servir para al menos tener como una imagen y fijar de esa manera lo que es el desarrollo documental de la web. Entonces, en primer lugar, pues como PowerPoint, quitarlo, entonces, lo primero que me parece interesante como contextualizar es al hablar de la conservación divina del universo, lo que estamos hablando es en el fondo de la acción causal de Dios en el mundo. Entonces, la conservación divina del universo, por los demás, del lado. Entonces, para contextualizar el problema, si me pudiera poner una parábola, vamos a parecerse al final de su vida, y proponía el siguiente. Suponed a dos personas que van caminando en un terreno salvaje y de repente, pues en medio del terreno salvaje encuentran pues, un jardín muy bien cuidado, muy bonito, un jardín pues, que se admira y se quedan ahí y entonces uno de los caminantes dice, no, probablemente pues, ese jardín no tiene que tener un jardinero porque no se explica de manera natural pues, las flores y tal. Y el otro, que tiene un carácter más científico, dice, bueno, pues tú postulas un jardinero, pues, igual, si es jardinero, porque no lo vemos. Estamos aquí, es un orden, vemos muchas cosas, pero al jardinero no lo vemos bonitos. Entonces, empiezan con un método científico, pues, a intentar comprobar la hipótesis del jardín. Van pues, estableciendo distintos sistemas, pruebas, qué sé yo, pues la puerta del jardín con una campanilla, a ver si se encuentra. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y el jardinero no aparece por ningún lado. Y entonces, el caminante que tiene un carácter más científico dice, la hipótesis del jardinero se revela relevante porque no hay ninguna garantía científica de eso.
pero si no hay nada que muestra presencia jardinero, él dice, Antonio Fiu concluye diciendo, ¿en qué se diferencia un jardinero imaginario o incluso de ningún jardín? Y esta es la perspectiva que la modernidad exprima cuando se plantea la hipótesis de Dios. Laplace, por ejemplo, lo repitió a Napoleón, señor, por qué no había hablado de Dios en sus libros sobre el mundo, dijo, señor, yo no tengo necesidad de esa hipótesis para explicar las cosas. Y entonces, lo primero que nos podría parecer es hablar de conservación divina, es un discurso casi vacío porque está hablando, recurriendo a una causa preternatural, sobrenatural, para explicar un mundo que ya se explica de manera suficiente. También es, por ejemplo, la postura de muchos naturalistas contemporáneos, Graham y entre ellos que dicen que todas las realidades naturales pueden ser explicadas recurriendo únicamente a causas naturales. Santo Tomás piensa justamente lo contrario. Aunque no tengamos una evidencia empírica de la existencia de Dios y nunca se pueda llegar a probar la existencia de Dios, el pensamiento de Tomás, recurriendo al método científico deductivo, Santo Tomás piensa que necesariamente siempre hay que postular la existencia de Dios para comprender la realidad del ente finito. No porque Dios entre en la definición del ente finito, sino porque el ente, cuando es finito, lo vamos a ver luego cuando hablemos de la conservación, requiere una causa distinta para su existencia. Entonces, el planteamiento de Santo Tomás, que es lo que intentaremos mostrar en un primer momento, es un opósito, efectivamente, al planteamiento de Antonio Fiu. Dios no solo es una hipótesis relevante, sino que es una hipótesis necesaria. Pero, y aquí viene como el segundo problema, que es una necesidad conservación, aniquilación, si es que empezamos a hablar de que todas las cosas necesariamente dependen de Dios para existir, de alguna manera podemos terminar cayendo en una suerte como de pesimismo existencial, porque lo que somos está sujeto al arbitrio de una causa. Es decir, si nosotros simplemente solo somos porque otro está decidiendo que seamos, entonces podría generarse como una angustia vital, en el sentido de que nos garantiza que esa causa quiera seguir dándonos el ser el día de mañana. Y por eso, por ejemplo, encontramos planteamientos así como más contemporáneos, no referidos a este problema, pero que hablan de lo esencial es la contingencia, por definición, la existencia no es necesaria, la contingencia real no se puede incluir. Es decir, estamos como arrojados a la nada, porque venimos de la nada y parece que el origen también marca nuestro destino. Y entonces, frente a estos dos problemas o planteamientos, ¿cómo responde Santo Tomás? O cómo Santo Tomás intenta dar una solución que a la vez defienda la necesaria relación a una causa, pero por otra parte, sostenga que esa necesaria relación a la causa no nos arroja en manos de un agente arbitrario. Es decir, no estamos como una angustia existencial porque la obra de Dios es una obra que procede según sabiduría. Y entonces lo que vamos a ver son tres puntos. Yo tengo una arquitectura internaria, soy bastante top en ese sentido. Entonces son tres puntos y cada punto con tres puntos. Entonces es muy fácil seguir la exposición porque vais paso a paso. De hecho, os he repartido también pues, una hoja que enriquece este tema. Y entonces vamos a ver tres cosas. Ya digo, estoy resumiendo bastante, podría desarrollar muchísimo más, pero al menos así nos hacemos una idea y también entramos un poco en lo que es la problemática de estas tres cosas. Primero, que la conservación es necesaria, sobre todo haremos referencia a una hipótesis moderna de la conciencia existencial, que no voy a entrar mucho, pero bueno. En segundo lugar, la nada como posibilidad real, porque Santo Tomás se esfuerza positivamente en mostrar que efectivamente podemos ser reducidos a la nada. Y en tercer lugar, lo que Dios hace permanecerá para siempre, usando cita frecuentemente Santo Tomás, para decir que aunque exista la posibilidad de la nada, sin embargo, Dios está comprometido en su obra y por eso permaneceremos siendo, es tal como Dios va a decir. Y me parece que es muy bonito este planteamiento de Santo Tomás, que nos ayuda a comprender no solo qué es la criatura, sino también el modo como Santo Tomás piensa la relación que Dios establece con su vida. Es decir, no es simplemente una producción a margen o así como a que ya queda ahí, sino que Dios de alguna manera
quedado comprometido el uso. Entonces, el primer punto, la conservación es necesaria, en primer lugar, insuficiencia, reverencia, existencia. La conservación divina, como primera tesis, lo que defiende positivamente es que todo ente finito depende en cada instante de su existencia necesariamente de Dios para existir. Es decir, somos en la medida en que estamos siendo causados. Y sin embargo, cuando pensamos esto, curiosamente, podríamos pensar que la experiencia nos muestra justamente lo contrario. Es decir, no tenemos, como que los caminantes a un jardín, pues no tenemos experiencia directa de que las cosas necesiten de una causa misteriosa externa para que continúen siendo. De hecho, nuestra experiencia cotidiana es que las cosas son sin más y permanecerán siendo a menos que una causa quinta cese su existencia. Entonces, pensar, por ejemplo, en la teoría de la inercia existencial, como Joseph Smith, actual. Él dice necesariamente los objetos concretos que existen en la existencia existen sin requerir continuamente una causa concurrente sustentadora de su existencia y dejará de existir solo si algo lo causa. Y esta es una suposición verdadera. De hecho, es una suposición que asumimos cotidianamente. Pensad por un momento en el despertador de la mañana. Cuando nos dormimos, vamos a dormir, tenemos el despertador y asumimos razonablemente que al día siguiente el despertador sonará y nos despertará. ¿Por qué? Porque el despertador estará ahí, a menos que es gracioso, que es marino, que es una tormenta, algo no cese de su existencia. Pero si no pasa nada extraño, el reloj seguirá siendo. Y no basta, por decirlo así, recurrir como algo muy extraño para que esta suposición sea verdadera. De hecho, así funcionamos cotidianamente. Tengo a mí, que tengo el coche en el parking, yo supongo que cuando salga, el coche seguirá estando ahí. ¿Por qué? Porque la existencia en el fondo se nos manifiesta como un continuo bastante poco problemático. Entonces la pregunta es, si es cierto lo que vemos en la experiencia, que Santo Tomás dice que no es necesario que una causa externa, no es contenido, sino que Santo Tomás dice que es necesario que una causa externa. Entonces, la respuesta de la conservación pasa por caer en la cuenta de que una sustancia puede dar razón de la permanencia de algunas de sus propiedades, pero no puede nunca llegar a dar razón de su existencia. Vamos a ver un poco con más detalle, pero el problema es que este modelo sirve para explicar algunas cosas, pero no sirve para pensar lo que es la causalidad de Dios. Pensad el siguiente ejemplo. Santo Tomás, yo voy avanzando rápido, voy hablando, si en algún momento no se entiende, somos equipo, somos familia, levantad la mano y vamos a pensar. Al momento me sigue. Entonces, pensad el siguiente ejemplo. Santo Tomás justifica la conservación diciendo todo lo compuesto necesita una causa. ¿Vale? Todo lo compuesto necesita una causa. Esa es la premisa a partir de la cual Santo Tomás va a llegar a mostrar que la causalidad divina es necesaria para explicar la existencia de este concepto. Entonces, pensemos un momento en lo que es el hombre. ¿Vale? Sumamos una definición así estándar, que es un animal racional. Si yo entiendo lo que es el hombre, animal racional, puedo deducir de su esencia algunas propiedades que le corresponden por el hecho de ser. Santo Tomás en concreto siempre cuando habla del hombre, dice que una propiedad esencial suya es que es visible. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de descubrir lo divertido de la realidad que como tiene cuerpo se puede ver. Yo tengo la humanidad, como el ser humano, y entonces necesariamente con tener solo la esencia puedo explicar alguna de sus propiedades. Por el hecho de ser hombre, por ejemplo, necesariamente ocupará un lugar, estará sujeto a la triple dimensión, su pie pues tendrá un color, tendrá un sexo determinado. Hay un montón de propiedades que se siguen únicamente por el hecho de ser hombre. Y si el hombre se ríe, no tengo por qué empezar a pensar que no, es que hay una causa extrínseca que ha movido sus músculos en la cara,
para que genere una sonrisa, porque simplemente por ser hombre ya puedo explicar el hecho de que sea. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese mismo modelo me sirve para explicar algunas cosas que tiene el hombre. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando pensamos en la existencia? Es decir, tenemos la visibilidad, no hay problema. Pero ¿qué pasa con la existencia de hombre? Por el hecho de ser hombre, ¿puedo concluir necesariamente que existe? No, no puedo concluir necesariamente que existe, porque en la esencia no hay nada que me diga respecto a la existencia o no del ser completo. Es decir, la existencia, por la esencia, puedo saber algunas cosas, pero lo único que no voy a saber en un definido es que por su esencia existe necesariamente. Tal es así que no siempre han existido solo. Existieron hace no sé cuántos millones de años, pero antes de eso no había uno. Por lo cual, no se incluye necesariamente el ser hombre el que existe. Entonces, Santo Tomás dice, bueno, pues sí, no es el primer caso, porque tenemos el segundo, se dice, y entonces el ser, ¿quién se lo causa? Aquí esto sería mucho más largo porque ya hay una explicación bastante más compleja, pero Santo Tomás dice, bueno, sí, en el fondo el ser no se sigue de la esencia, entonces tenemos que postular una causa distinta que lo haga así. Es decir, una causa distinta que esté dando la existencia exacta. Por ejemplo, esa mesa es blanca. Si de repente la mesa parece como roja, te digo, pues vino alguien y la ha pintado. Porque la mesa por sí misma no será a sí misma el color rojo. Entonces dice, bueno, pues si tiene el color rojo, hay alguien que se lo ha dado. Lo mismo aquí. En la esencia no está la existencia, por tanto, hay alguien que se la da. Pero hasta el momento hemos solo caído en la cuenta de que el hecho de ser necesita una causa, pero si os dais cuenta, todavía no hemos respondido al problema primero. Uno dice, está muy bien, si existimos porque alguien nos ha dado la existencia. Pero ¿por qué es necesario postular en la existencia? Está siempre Dios dándonosla continuamente. Es decir, no bastaría pensar, por ejemplo, que yo le he dado la existencia a un árbol para que el árbol empezara a ser, y después de eso ya no hace falta tener una causa distinta. Y entonces viene el segundo problema, que es si puede permanecer el efecto sin la causa. Esto es un poco más complejo. Te digo que estoy resumiendo bastante. Esta es parte de la tesis que voy a defender el 11 de noviembre para que presente ahí. Entonces, en principio está aprobado por el director, así que lo que estoy diciendo no es un culpable. Y el sensor también lo aprobado. Entonces, puede permanecer el efecto sin la causa. Entonces, hemos aceptado, en el argumento, pues, hemos aceptado que el ser o la existencia viene causada extrínsecamente. Pero la pregunta es, ¿por qué necesitamos postular que esa existencia siempre esté siendo causada? No en un momento pasado, no en el momento anterior, sino que ahora mismo, necesitamos la presencia causal de Dios para continuar eso. Esa es la tesis de Santo Tomás. Entonces, Santo Tomás dice, mira, para que lo entendamos, hay que tener una idea muy clara. Primero, nosotros solemos pensar la causalidad, que viene bastante lejos, pero solemos pensar la causalidad en términos temporales como que X es causa de Y, porque Y viene después de X. Para Santo Tomás eso no tiene sentido porque la causa siempre es simultánea al efecto. Es decir, el fuego, yo soy causa del movimiento de la mesa cuando estoy moviendo la mesa. Es sido causa, pero no soy causa. Entonces, para entenderlo dice, distingamos dos tipos de causas. Presente un momento en el fuego una silla y un cigarro. En el primer caso tengo fuego y en el caso del cigarro está apagado. Cuando yo enciendo un cigarro, gracias a Dios, no necesito mantener encendida la cerilla mientras estoy fumando el cigarro, porque aunque desaparezca la cerilla, el cigarro ha adquirido, por decirlo así, la propiedad del fuego. El cigarro está encendido. Entonces, lo que poseía la cerilla ahora ha pasado al cigarro. De tal manera que
hay independencia entre uno y otro, porque desaparece la semilla y permanece el cigarro encendido, normalmente. Pero dice Santo Tomás, eso es un caso, pero tenemos otro. Pensamos ahora en el caso de la luz y una habitación. Santo Tomás dice que esa habitación oscura va a permanecer iluminada únicamente mientras la bombilla ejerce. ¿Por qué? Porque el que esté iluminada depende de la bombilla encendida. Si os fijáis, no es el mismo caso que el de arriba. ¿Por qué? Porque en el primer caso, la cerilla le ha transmitido el fuego al cigarro. En el segundo caso, la bombilla no ha transmitido, por decirlo así, la iluminación a la habitación. De tal manera que la habitación solo permanece encendida en la medida en que está encendida la bombilla. También en el primer caso. Entonces, Santo Tomás dice, es más técnico, pero lo propio de esta causalidad es que la propiedad que se causa es una propiedad no transferible. Yo digo, es muy técnico, pero para que no te suene porque se va a olvidar, pero. Entonces, aquí lo que pasa es que lo que la luz da solo puede estar en el objeto iluminado en la medida en que esté presente la causa. Y si la causa desaparece, pues volvemos al caso anterior. Es decir, volvemos al caso de que la habitación está a oscuro. Por eso, aplicándolo al tema que nos interesa, Santo dice, cuando pensamos en el ser, pensamos justamente en esta situación. ¿Por qué? Porque el ser que Dios comunica a la criatura nunca pasa a formar parte de la razón de la criatura. Es decir, el que la criatura sea nunca lo va a poseer en propiedad, sino que siempre lo tiene como recibido. Y eso es muy radical porque no define a la criatura, pero lo que está mostrando es que la criatura es en cuanto que Dios es la causa. Porque el ser nunca pasa a formar parte de la esencia, siempre permanece más allá de la esencia. Tanto nunca lo podemos deducir. Entonces, esto es muy resumidamente lo que Santo Tomás piensa de la conservación. ¿Y qué es a qué le lleva todo esto? A decir justamente que siempre hay una causa, que es la causa divina, que no ha comentado que tiene que ser Dios esa causa, pero más es así. Siempre tiene que haber una causa que justifique la permanencia de los objetos del mundo, aunque esa relación causal nunca pueda ser empíricamente comprobada. Es decir, con ningún tipo de instrumentos no voy a poder medir, porque el ser no está situado en el nivel de los físicos. Y entonces, si hemos aceptado y digo, debemos aceptar hipótesis, en el sentido, luego venimos como a un problema objetivo. Y es que, efectivamente, Santo Tomás muestra con esa radicalidad de la dependencia ontológica, pero es que este idealismo nos puede llevar justamente a preguntarnos si estamos en manos de una causa arbitraria. Es decir, si tal es la condición de la criatura, ¿qué nos garantiza que Dios es un Dios bueno, sabio y que nos va a conservar? Sí. Es una duda sobre lo de la fertilidad de la propiedad. Has dicho que no podemos deducir del concepto de ondas de existencia. No podemos deducir del concepto de vibración, el hecho de que esté iluminado, por ejemplo, podemos hacer exterior. Pero tampoco podemos deducir del concepto de cigarro, el hecho de que esté. Exacto. Pero justamente como no deduces el hecho del cigarro que esté encendido, postulas una causa. Y como postulas una causa, efectivamente hay algo que te tiene que decir que el cigarro está encendido por algo otro. Pero no necesito que permanezca esa causa, porque el fuego, tal como está en la semilla, ahora está como fuego también en el cigarro. No será el hombre con respecto al ser, porque el ser, por decirlo así, el fuego, cuando está en la semilla y en el cigarro, es bajo la misma razón que está en la causa y en el efecto. Tal es así que se da una distinción numérica que no quiero. Porque lo que tuve, o sí, quizás es más claro, semilla y semilla.
¿vale? Dos cerillas, tengo una encendida y una apagada. Yo junto una con la otra y se encienden las dos. Entonces, la misma razón por la que está el fuego en la primera cerilla, está también el fuego en la segunda cerilla. De tal manera que el fuego, por decirlo así, ya le pertenece esencialmente a la cerilla. Tan esencial le pertenece a la cerilla que de hecho la terminará consumiendo. Entonces, ahí la propiedad es como, por decirlo así, que bajo la misma razón por la que está en la primera cerilla, está en la segunda cerilla. Pero en el caso del hombre, con respecto al ser, no será esa bajo la misma razón, porque el ser nunca pasa a formar parte de la esencia. El ejemplo, por decirlo así, funciona porque estamos hablando aquí de propiedades accidentales. ¿Vale? En el fuego, en el caso del fuego, de hecho, el fuego en el cigarro es cigarro y fuego, y el fuego va consumiendo al cigarro. Entonces, no es que el cigarro se transforme en fuego, pero el fuego está comunicado de una causa a un efecto. No sé si... Sí, me parece que lo que tenemos es abstraemos un concepto. Entonces, en aquel despacho abstracto intentamos reducir algo adolescente. Pero, por ejemplo, el hecho de decir que la habitación está iluminada me parece, bueno, porque precisamente. Santo Tomás, o sea, es verdad que la causalidad de la luz, tal como la pensaba Santo Tomás, realmente es una visión obsoleta. Pero a pesar de todo, creo que como imagen es muy elocuente. Porque en el fondo, cuando estamos hablando de imágenes, y esos son los ejemplos para pensar en los filosóficos, siempre hay un punto que es inadecuado. Pero lo que la imagen de la luz manifiesta como muy gráficamente es que, y esto es lo formal del ejemplo, que la presencia de una propiedad en el efecto solo está cuando la causa está presente. Eso es como lo formal. En cambio, lo formal en el otro ejemplo es que el fuego que estaba en un caso se comunica también como fuego al otro. Eso es como, eso es lo que quiere comunicar. Yo estoy de acuerdo que hay limitaciones porque efectivamente son propiedades accidentales. De hecho, una vez que el cigarro se convierte en fuego, el cigarro se convierte en fuego, la medida que empieza a dejar de necesitar. Sí, lo que pasa es que en este ejemplo, por ejemplo, más de la propiedad no transferida, en el momento en que la habitación de luz causa efecto, están en una misma concordancia, pensemos en la persona, al ser, en el momento en que vivimos tenemos a Dios. Ese momento, causa y efecto, juntan luz. Esta teoría, estaríamos en un principio del ser, el cual nosotros pensamos, ya no tiene ni por era de nada, donde se rompe el silogismo. Pero en ese momento sí que podríamos encontrar donde causa y efecto supieran en uno, como San Juan, que es el mismo absoluto, donde finito y infinito se juntaron. Ahí sí que estoy de acuerdo que podría, de hecho, pero la diferencia sería que aquí estaríamos hablando de causas todavía naturales. Es decir, Dios no está aquí pensado por causas sobrenaturales, pero sí que podría efectivamente, a nivel de la gracia, cuando uno piensa en este tipo de comunicación, como introducción a un orden que supera toda la naturaleza, sí que se podría dar con esa presencia de la divinidad que es una práctica de hecho la Por la presencia más absoluta del infinito, pero porque sí es sí mismo. No, yo diría que el logos en sí es infinito, pero en Cristo la naturaleza sí es. ¿Vale? Bueno, a esta se suele llamar causalidad unívoca, la primera, porque lo mismo en la gente, en el paciente, y esto se llama causalidad equívoca, porque aunque hay una semejanza, esa semejanza únicamente es análoga, porque hay una perfección común que se posee, pero se posee bajo distintas. En este caso, causa, caso,
Pero en todo caso, sí que es importante que este tipo de causalidad no tenemos una representación imaginativa adecuada para poder pensar. ¿Por qué? Porque esta causalidad justamente se da a nivel de la composición, se esencia cuando todo otro tipo de composición lo pensamos siempre a nivel de materia-forma o sujeto a ser. Entonces, no hay una imagen adecuada, pero no lo tenemos. Por un problema, la nueva realidad porque Santo Tomás tiene que tenemos dentro, pero luego siempre viene la voz. Entonces, estamos en manos, una causa contraria. Entonces, como que la resultable brevedad del ser, que dice, ¿qué pasa? Pues, realmente no tenemos como esa consistencia que nos garantiza permanecer. Entonces, como para resolverlo, o sea, para demostrar los síntomas, curiosamente va a decir y defender con fuerza que Dios, después de haber comunicado el ser a una criatura, podría cesar en su actividad y por tanto esa criatura podría volver a la nada. Es decir, Santo Tomás se va a esforzar, va a realizar una argumentación que yo voy a resumir aquí en 2 pasos, pero va a realizar una argumentación muy concreta para mostrar que la nada es una posibilidad real. Es decir, que podemos ser aniquilados, que podemos volver a la nada en cualquier instante. De hecho, suele citar también un texto San Gregorio Magno, que dice que en un parpadeo la criatura volvería a la nada si Dios no la sostuviera en él. Es decir, la nada es realmente una posibilidad para nosotros. Y entonces Santo Tomás justifica como en 2 momentos. Primero, siendo que la aniquilación es posible por parte de la criatura. Es decir, no hay nada en la criatura por la cual uno tenga que concluir que existirá necesariamente. ¿Vale? Parte de la criatura, la aniquilación es posible. ¿Cómo lo demuestra Santo Tomás? Santo Tomás lo demuestra diciendo, mira, el credo, lo primero que confesamos es que creo en Dios Padre Todopoderoso, omnipotente. Dios lo puede todo. Y por tanto se pregunta, ¿Dios puede aniquilar a la criatura? Parte de lo que quiere. Entonces Santo Tomás responde diciendo, mira, por aquí no hay ningún problema, porque Dios puede hacer todo aquello que no implica contradicción interna. Es decir, Dios puede hacer todo aquello que entra bajo la razón de Él. Es decir, todo aquello que es lógicamente posible, Santo Tomás dice, puede entrar dentro del objeto de su omnipotencia. Entonces, por ejemplo, si yo digo Dios puede hacer un círculo cuadrado, ¿qué respondemos? No, no puede hacer un círculo cuadrado. ¿Por qué? Porque el círculo cuadrado es contradictorio en sus términos. Por tanto, Santo Tomás dice que el círculo cuadrado, Dios no puede hacer un círculo cuadrado, o más propiamente, habría que decir que tal cosa no puede ser eso. Pero yo puedo, en un ejemplo, podría decir, Dios podría hacer un unicornio. Sí. O sea, un animal que tenga forma de caballo, nada, sino un cuerno, podría ser, si no hay ninguna contradicción interna, no está implicado necesariamente que no haya caballos dados. O Dios podría ser, pues, sé yo, siempre, porque es un ejemplo muy completo, ¿no? Pero existen los ornitorrincos, o sea, es el animal más raro que hay, que es el gato, que está por veneno, por la castor, no sé si por la o sea, cosas raras que existen, ¿no? Entonces, no es contradictorio. Y en ese sentido, uno se puede preguntar, y entonces, con respecto a la criatura, ¿es necesario que la criatura, una vez que está existiendo, exista para siempre? No. Es muy sencillo, pero no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna necesidad lógica en la criatura por la cual yo tenga que afirmar que el ser siempre pertenecerá. De hecho, si hemos aceptado el tema de la conservación, entonces también tenemos que aceptar que la aniquilación es posible. ¿Por qué? Porque el ser no forma parte de la esencia. Y como el ser no forma parte de la esencia, entonces Dios en algún momento podría sustraerlo y no se contradeciría a sí mismo. Entonces, en primer lugar, por parte de la omnipotencia divina, Santo Tomás dice, esto es posible.
No hay ninguna necesidad intrínseca por la cual uno tenga que decir, no, la criatura existe. Y de hecho, pues, muchas cosas dejan de ser y no pasa nada. Entonces, ¿nosotros podríamos dejar de ser? Sí, instantáneamente. Porque no es contradictorio que no exista. No hay ninguna necesidad de existir. Pero Santo Tomás dice, bueno, por parte del objeto es posible que deje de existir. Pero ¿qué pasa por parte de la causa? Es decir, el objeto implica contradicción, pero nos podemos preguntar, pero ¿y Dios? ¿No hay de algún modo una necesidad de Dios por la cual haya que afirmar que una vez que ha creado necesariamente ama su creación y permanecerá comunicando el ser indefinidamente? Pensad un momento, nuevamente en el ejemplo del fuego. Si yo tengo fuego en una silla y le acerco otra silla, el fuego siempre va a quemar, a menos que algún agente extrínseco. Si yo tengo pues, fuego, pongo agua, no la va a quemar porque pero el suyo, el fuego, la causa, siempre tiende a comunicar aquello que posee. Es como lo propio de una causa natural. Y entonces uno se podría preguntar, bueno, y Dios es la causa suprema, Dios es máximamente perfecto. ¿No habría que concluir de alguna manera que Dios se comunica necesariamente? Es decir, que es tanta su perfección y abundancia que necesariamente como que se desparrama en las criaturas y les comunica el ser. O incluso, una vez que ha creado la creación, ha creado pues, todos los indefinidos, de alguna manera no queda como necesitado respecto a ellas, amándolas necesariamente. Santo Tomás responde como muy sencillamente diciendo, primero, Dios no crea necesariamente porque la creación es una obra que posee su libre voluntad, es decir, no es como el caso del fuego, sino que es una obra que Dios determina, significa, pero que no se impone explícitamente. Y luego Santo Tomás respecto a la voluntad, esto es una argumentación muy larga y completa, porque yo dice Dios no ama necesariamente a la criatura porque es la voluntad absoluta y por tanto la criatura no le añade. En ese sentido no queda como determinado o necesitado con respecto a la creación. Sin embargo, voy a ver este tema, pero un texto muy curioso, dice Santo Tomás, dice, fue necesaria la revelación para sentir rectamente las cosas creadas, por cierto que decimos que Dios hizo todas las cosas por su verbo, se excluye el error de los que plan que Dios produjo las cosas por necesidad de naturaleza. Y según que ponemos en él una posesión del amor, se muestra que Dios no como criaturas se diligencia a la causa explícita, sino por amor de Jesús. Es muy bonito, porque no me voy a decir responder a esto. Pero, a pesar de todo, lo que a mí me interesa es Dios puede aniquilar a la criatura, porque la criatura no implica necesariamente la existencia, y Dios puede aniquilar a la criatura porque no queda medir Dios, por decirlo así, por su obra existencia. Es una obra totalmente libre, y así como ha decidido comunicarla, podría, en abstracto, decidir dejar de comunicar, porque no está necesitado de la no, existió, sí existió, pero ya no existe. O sea, no se ha verificado nada. No tendría que ser verificado. Pero si la criatura la hace por pura voluntad, Dios es voluntad, tampoco puede entrar. Bueno, eso vamos a ver, que sería la conclusión última, pero aquí lo que me interesa es caer en la cuenta de que, aunque sea por su voluntad que no va a aniquilar a la criatura, no por eso la criatura queda como necesidad. O sea, no queda. La criatura no le impone necesidad. Es decir, Dios, aunque comunique por bondad, no significa entonces que Dios ama necesariamente. Que simplemente, pues, Dios decide, vamos a ver que por su bondad no la va a aniquilar, pero a pesar de todo, no es que eso le imponga, sino que por su libre voluntad
más podría que la forma de eso, de hecho, lo vamos a ver porque se implica un problema que tiene en el último punto, pero justamente entender cuál es la razón de la que Dios. Obviamente, no basta simplemente hablar de la omnipotencia, sino que hay que hablar también de otras razones que condicionan lo que es la operación. Entonces, a mí lo que me interesa, sin embargo, es el primer punto, observación, de acuerdo, aceptamos que hay una referencia a una causa. Segundo punto, hay una posibilidad real de que la criatura sea ayudada. Santo Tomás se esfuerza en mostrarlo, porque estaban los planteamientos de Avicena, pues estaban los planteamientos así necesitaristas, que terminaba siendo de Dios una causa natural, como que quedaba implicada en la creación, necesitando la creación. Entonces Santo Tomás, porque quiere mostrar con mucha fuerza la trascendencia del poder divino, porque quiere mostrar radicalmente la distinción que existe entre Dios, causa primera, y la creación como efecto. De tal manera que no se puede establecer un paralelismo como si Dios, por ser causa, existiera necesariamente el mundo como su, sino que si el mundo existe es por libre determinación de su poder. Iba a ir la libre determinación de esta voluntad, pues como decía, podría haber malicia, ¿no? Si nos viéramos a las patas para el occidente, Jerusalén, Grecia, en la parte mística, si tendría los grandes banquetes de los dioses, donde sí que ellos intervenían dentro de la causa de todo el mundo, estaban dentro de sí, la realidad la más interesante, pero también Homero sí que deja muy claro la intervención, ¿no? Y de hecho empieza casi todos esos los dioses. Aquí lo tenemos fuera y además lo hace con el verbo, la terapia. Pero sí, claro, el verbo, la pregunta aquí sí con la existencia es, ¿realmente nosotros con la palabra hacemos que algo exista? O sea, Santo Tomás, vamos a ver. Explícalo con Santo Tomás. Sí. O sea, mi palabra la que da existencia este aula. No. O sea, en Santo Tomás, en todo caso, sí que podemos participar en lo que es la causalidad divina de la existencia, pero lo que hace la causa creada nunca es constituir la existencia como Dios la constituye. En ese sentido, o sea, eso sí que es Santo Tomás tiene muy claro que Parece Dios, es Dios. Entonces, teniendo la posibilidad, ahora viene el último punto que es el que vamos a analizar, porque Santo Tomás dice que lo que Dios hace permanecerá para siempre. Y es muy interesante, porque en una obra suya, la de potencia, después de haber pegado una argumentación muy completa a favor de la posibilidad de la aniquilación, a continuación dice esta frase que es como redundante incluso, pero que tiene una fuerza tremenda, dice que nada es reducido completamente a la nada. Es decir, la aniquilación, aunque sea posible, no será nunca una posibilidad realizada. Y esto entonces es lo que le lleva a Santo Tomás, esto sí que es un tema muy bonito, como a pensar cuando lo que es la causalidad divina desde esa como comunicatividad y bondad. Entonces, Santo Tomás dice, nada es producido completamente a la nada. Y para comentarlo dice, bueno, es que la creación es una obra de sabiduría y amor. Entonces aquí, para entender lo que es la obra de sabiduría y amor, es justamente yo pude generar algo con voluntad. Santo Tomás dice, vamos a hacer una distinción, que ya digo, puede sonar muy técnica, pero es muy importante para ver qué es lo que piensa Santo Tomás. Que dice, cuando hablamos de la potencia, podemos distinguir entre dos tipos. Podemos distinguir entre potencia absoluta y potencia ordenada. Digo, hice PowerPoint porque son distinciones muy escolásticas, pero que son muy claras. Entonces, pregunta, hemos dicho que el objeto de la omnipotencia es todo lo posible. Entonces, yo pregunto, Dios, es una pregunta que se lo digo antes, Dios, por su omnipotencia,
podría condenar a Pedro, que ha vivido toda su vida en casa, y salvar a Judas, que murió negando y dándose la vida. ¿Podría Dios hacerlo? Sí o no. ¿Es contradictorio? No hay ninguna contradicción entre condenar a Pedro, aunque haya hecho el bien, salvar a Judas, aunque haya hecho el mal, porque en el objeto es posible. No hay ninguna necesidad, no hay ninguna necesidad en el objeto por el cual Dios quede obligado a sacar. En el caso este, cuento de Borges, 30 monedas de plata, si esas 30 monedas de plata tendríamos a Cristo vivo. Lo cual Judas es una causa y además no necesaria, es puro amor. Bueno, eso es una conclusión que eso es muy desbloqueada. Pero explico, es decir, claro, sí que es posible. La pregunta es posible, pero de verdad que a todos no es posible. O sea, uno dice, Dios puede salvar a Judas y condenar a Pedro. Y dice, sí, sí que puede. Dice, no, aquí hay algo raro, hay algo en el argumento que no funciona. Y el problema es verdad que Dios puede, decirlo así, de potencia absoluta, salvar al demonio. Porque no hay ninguna contradicción intrínseca en el objeto por el cual impida que sea salvado. Luego pongo el ejemplo de cerveza, porque no hay ninguna contradicción en que nos termina esta conferencia, de repente pues entra un carro de cerveza y nos emborrachamos todos, y uno dice, ¿podemos hacerlo? Sí, sí que podemos hacerlo, pero damos cuenta de que hay algo que no funciona bien. ¿Por qué? Porque nosotros, como criaturas libres, no simplemente obramos según lo posible, sino que obramos también introduciendo otros factores que condicionan la creación. Por eso nosotros, para obramos, no es simplemente que lo posible y crear, sino que obramos y asumimos también todos aquellos factores que son necesarios para que la operación sea coherente con el tipo de bien, de fin que yo soy. Y por eso Santo Tomás dice, por ejemplo, así, pero decía, si yo quiero conducir, voy a coger el frente y hacer lo que quisiera, o sea, ir a 150 por hora, pero no, si quiero vivir un orden racional, los semáforos, respeta, entonces imagen, porque me hizo gracia, prohibido que los coches se vayan, no sé qué significa, pero es muy evidente que no hay que gastar zapatos. Entonces, como potencia ordenada, uno dice, bueno, pues, mis posibilidades no es que se reduzcan, sino que mis posibilidades cobran sentido. Porque las posibilidades que yo tengo son aquellas coherentes con lo que yo soy. Por eso Dios, aunque podría de potencia absoluta salvar al demonio, sin embargo, de potencia ordenada, nunca va a condenar a Pedro al que le dio la casa, porque no es coherente con su naturaleza, aunque por parte del objeto sí sea posible. Por eso, la potencia absoluta, la potencia considerada en sí misma, se llama ordenada la actividad, la condición de ley que Dios en su bondad ha influido en la cosa. Por eso, entonces, cuando pensamos en la creación de Santo Tomás, dice, no es poco. Dios, cuando obra, siempre obra no solo según su omnipotencia, sino que Dios obra también según su bondad, porque en Dios todos los atributos se identifican. Por tanto, todo lo que Dios hace es una obra pues de sabiduría y amor. Y por eso, después dice, bueno, pues si todo lo que Dios hace es una obra de sabiduría y amor, pues, ¿qué es lo que Dios ha intentado al crear? Entonces, ¿qué es lo que Dios ha intentado al crear? Bueno, pues Santo Tomás dice que Dios al crear, lo que ha intentado es manifestar su bondad. Lo que ha intentado es que el bien que Él posee, lo posean también las criaturas. Y por eso, Santo Tomás concluye a continuación diciendo, por el mismo hecho de que Dios haya creado, se manifiesta de manera evidente que no va a aniquilar la creación. Porque el querer de Dios, que es inmutable, lo que quiso al principio es manifestar su bondad, de ninguna manera se puede ver reflejado con el que las criaturas dejen de ser, porque la nada es, de hecho, lo único que no se asemeja a Dios. Y por eso Dios dice, mira, Santo Tomás dice, que si Dios ha decidido crear, entonces eso puede ya de manera patente que su compromiso con la creación es eterno.
¿Por qué? Porque en la medida en que las cosas son, están manifestando esa intención divina de comunicar su verdad. Por eso, también me gusta esta frase, Santo Tomás, que dice que las cosas fueran producidas en el ser, puede que no fueran, manifiesta la potencia de la cruz, es decir, la creación ex nihilo al inicio del tiempo. Pero el que fueran reducidas a la nada impediría esta, ya que la potencia de Dios se muestra máximamente en que conserva las cosas en el ser. Y por eso, para concluir, a mí me gusta mucho en este tema lo que se refleja justamente en el pensamiento tomasiano, es que por una parte, criaturas necesitan de Dios para existir. En ese sentido, es todo. Depende de Dios como de su causa, pero sobre todo nos ayuda a entender que esa bondad de Dios está presente en todas las cosas. Por eso, la mirada que tiene Santo Tomás, la creación, es una mirada contemplativa, porque puede descubrir a Dios no solo, que a veces nosotros en la mentalidad moderna estamos como bastante acostumbrados a él. Santo Tomás puede descubrir a Dios no en el milagro, no en lo extraordinario, no cuando pasan cosas así como que rompen el orden y uno dice, wow, aquí sí que Dios está presente, sino que Santo Tomás es capaz de descubrir a Dios justamente en lo ordinario, en lo cotidiano, porque simplemente el hecho de que las cosas sean es un signo patente del compromiso de Dios con su tierra. Por eso, para terminar, Santo Tomás, esa idea que yo hice para las saludes espirituales, la última ramificación, intentando es fácil que ha hecho ejercicio, pueda volver al mundo, pueda descubrir siempre a Dios, dice, mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos donde se excede, las plantas dándole la vida vegetativa, en los animales la vida sensitiva, en los hombres dándole la vida racional, y así en mí, donde el ser, la vida, los sentidos de la inteligencia y a sí mismo, habita en mí haciendo un ejemplo suyo. Yo he sido creado a semejanza y imagen de su vida. Por eso, este tema, observación, cuantificación, cuando estamos aquí con el destino del mundo, del futuro, en el fondo es una ocasión para Santo Tomás para pensar en el creador, de alguna manera para descubrir contra esa hipótesis arriba. Dios es necesario y además es bondadoso que nos conserva a todos. Tenemos que resumir varios puntos y cosas que no. Yo tengo algunos